San Marcos capítulo 1 verso 14, Hechos capítulo 26 verso 20 y Proverbios 28 13. Principalmente ahí, digo, son donde tengo ahí una idea. Si quieren lo vemos. San Marcos capítulo 1 verso 14. Cronológicamente conocemos el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios. Sin embargo, la postura histórica es que el primer evangelio que se escribe es San Marcos, es el primero de los evangelios, y que de San Marcos se inspiraron para algunos de los otros evangelios, pero el primer evangelio se considera Marcos. Bueno, ese primer evangelio que se escribe en el capítulo 1 verso 14 dice: después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Dice un maestro, el primer mensaje o la primera enseñanza es el arrepentimiento, que es una palabra que seguramente hemos escuchado mucho: arrepentirse, 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 pero son de esas cosas que de pronto, expresiones o palabras que conocemos, que escuchamos, que nos queda claro que es importante, pero a lo mejor como qué significa, no sé, pero hay que hacerlo. Y no, hay a veces una mala comprensión, y es importante conocer a qué se refiere el Señor Jesús cuando habla del arrepentimiento. Vaya, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Vaya, es el primer mensaje de Juan el Bautista. Si te vas a Juan el Bautista, es el primer mensaje, si no es que fue el único mensaje. Porque Juan el Bautista, su mensaje era muy recurrente: y arrepiéntanse, y arrepiéntanse, y arrepiéntanse. Y a veces esta es la idea de que arrepentirse es sentirte muy mal. Y no necesariamente. Se puede corregir el rumbo y no sentirte mal. O puedes sentirte muy muy mal por algo y no corregir el rumbo. Puedes sentirte mal, reconocer que algo no estuvo bien hecho y llorar. Incluso pedir perdón y no expresar arrepentimiento. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Bueno, te repito, es el primer mensaje de Juan el Bautista, pero también fue el primer mensaje de Jesús. Pero si tú te vas al libro de los Hechos, esto es cuando ya no está el Señor Jesús, y te vas al libro de los Hechos, el primer mensaje que vas a encontrar en el libro de los Hechos tiene que ver con el arrepentimiento. Pedro habla de arrepentimiento. Y si tú te vas a los 12 apóstoles, cuando el Señor Jesús les anima o les pide que salgan a llevar a cabo el trabajo ministerial, ellos salen a hablar de arrepentimiento. Esa fue su tarea. Y si tú te vas después a Pablo, que está en ese segundo momento del Nuevo Testamento, Pablo habló del arrepentimiento. El primer mensaje de Pablo tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Bueno, el diccionario dice sentir pesar por haber hecho o dejado de hacer algo. Es muy genérico. Me siento muy mal por no haber hecho esto. O al revés, me siento mal por haberlo hecho. Hay quien puede sentir o considera que arrepentimiento es eso. Y bueno, desde la perspectiva social, eso es arrepentirse, sentirse mal por haber ido donde no debe haber ido, o al revés, sentirme mal por no haber ido donde quería ir. Pero esa es la definición sociológica, pero ¿cuál es la definición bíblica? Incluso dentro de la Real Academia Española, arrepentimiento es un cambio de opinión. Si nos vamos más a la definición bíblica, la definición de lo que el Señor Jesús intentó decir, el arrepentimiento es el cambio de mentalidad, el cambio de mente, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de creer, y entonces vendrá el cambio de actuar. Pero tiene que nacer en el corazón. Si no hay un arrepentimiento en el corazón, entonces no va a surgir ese cambio. A final de cuentas no se trata de imitar, dice por ahí, el chango ve, chango hace. Y ves hacer algo a alguien y entonces lo hago. Y es común que si alguien va a una iglesia a la que me digas, de pronto la persona va a hacer lo que las demás personas están haciendo ahí. Y eso no significa arrepentimiento. Hay que hincarse, pues nos hincamos. Hay que levantar las manos, pues las levantamos. Hay que cantar, pues cantamos. Y en apariencia pudiera haber alguna forma de expresión religiosa. Está bien, es entendible, pero eso no es arrepentimiento. El Señor Jesús habló de arrepentimiento, Pablo habló de arrepentimiento, vaya, cada uno de ellos. Y dice la expresión de Marcos capítulo 1, 14, arrepiéntanse. Esa expresión arrepiéntanse es tengan un cambio de mente. Tengan un cambio de mente. Mira, es una especie de continuidad. Si tú te vas, ok, tenemos, no sé, si me permites, imagínate un tesoro. Imagina un tesoro, ahí hay un tesoro. ¿Qué es lo primero que ocupas?
Pues sé que hay un tesoro y digo, las historias de los niños es, tiene que haber un mapa. Sin ese mapa no puedo dar con el tesoro. Muy bien, ya sabes que hay un tesoro, ya sabes que hay un mapa. ¿Qué sigue? Pues seguir las instrucciones del mapa. Si no sigo las instrucciones del mapa, de nada me va a servir saber que hay algo muy bueno al final del camino, si no sé qué camino debo seguir. Es muy bobo, pero dentro de esa bobería, esa sencillez, es el punto. Tenemos la palabra de Dios, es que de alguna forma es un mapa. Lámpara es a mis pies palabra. Es una guía, una referencia. ¿Hacia dónde debo conducirme? ¿Cómo debo conducirme? ¿Hacia dónde? ¿Y cómo es que debo hacerlo? Muy bien, ya está el mapa. ¿Qué sigue? Seguirlo. De otra manera, solamente sabemos que existe la posibilidad de una estabilidad familiar. Sabemos que existe la posibilidad de una relación con Dios. Sabemos que existe no sé, yo sé que puedo estar muy bien. Y entonces, no, yo sé que puedo cambiar. No, yo sé que debo cambiar. Insisto, arrepentirse no es sentir tristeza. La tristeza puede ser un síntoma del remordimiento. La tristeza puede ser un síntoma de la culpa. Simplemente me siento culpable por lo que hice. Es más, hasta donde luego de pronto el arrepentimiento surge cuando te descubrieron, cuando descubrieron a alguien. Es bien diferente acercarte a confesar cuando nadie te está señalando. Normalmente no lo veo. No es el común. El común de confesiones, bueno, fíjate que tengo algo que decirte. Porque ya te descubrieron, ¿verdad? Porque ya se enteraron. Mientras no se enteren, mientras nadie sepa, mientras esté en lo oculto, entonces no es eso, no va por ahí. El arrepentimiento no es el sentir tristeza, porque insisto, puede haber una tristeza y no haber arrepentimiento. Y al revés, puede haber un arrepentimiento y no tristeza. Voy a simplificarlo. El cambio de mente puede resultar con tristeza o sin tristeza. Y vuelvo a ser a lo mejor redundante, se puede sentir muy mal una persona, llegar a las lágrimas y sin embargo regresar. Es una expresión de Proverbios, la hemos leído muy fuerte, como perro que vuelve a su vómito, es el necio que vuelve a su necedad. Es el que regresa sobre sus pasos a volverlo a hacer, a volverlo a hacer, a volverlo a hacer. Entonces, ¿qué no es arrepentimiento? Pues no es sentir tristeza. Eso no es arrepentimiento. ¿Qué no es arrepentimiento? Bueno, no es la religiosidad. La religiosidad son una serie de formas que valen cuando tienen que ver con un significado. La religiosidad es pues, leer la Biblia. Bueno, vale cuando hay un significado, cuando hay una intención. Pero leerla por leerla, hay quien la lee solamente por conocer o para pelear, para poder enfrentarme a gusto y llevarle la contra a la persona que tengo enfrente. Bueno, pues efectivamente lo estás leyendo, pero el motivo que te lleva a leerlo no es el correcto. Entonces arrepentirse no es tener formas religiosas, arrepentirse no es cambiar las estaciones de radio y escuchar cosas bonitas que me tranquilizan. Porque hasta eso puede ser egoísta. Hacer algo que solo me hace sentir bien a mí es egoísmo. El arrepentimiento es lo opuesto al egoísmo. Tiene que ver con el cambio de mente, y ese cambio de mente es la sustitución de mis propios pensamientos por los pensamientos de Dios. Mis propios pensamientos tienen que ver con venganza, mis propios pensamientos tienen que ver con desquite, mis propios pensamientos tienen que ver con justificarme, autocompadecerme. Es que tú no sabes lo que ha pasado, lo que yo he vivido, y es que antes, que cuando yo era niño, y entonces son tus propios pensamientos reciclándose. El arrepentimiento es la sustitución, echar fuera mi propia y particular manera de pensar para darle la bienvenida. Dice la palabra de Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. De pronto tan alejados como el cielo y la tierra son los pensamientos de Dios. Arrepentimiento tiene que ver, y si yo dijera, bueno, ¿cuál es tal vez no adjetivo, pero una paráfrasis de arrepentimiento? Es cambio de mente. De tal forma que la expresión de Marcos capítulo 1, verso 15, arrepiéntanse, es cambien su manera de pensar. Normalmente es muy difícil porque estamos muy arraigados a nuestra manera de pensar. Porque tiene que ver con tradiciones, tiene que ver con años de hacerlo de cierto. Es que yo siempre lo he hecho así, yo siempre he hecho eso así. ¿No habrá una mejor manera de hacer las cosas? No sé, no nos permitimos. Arrepentirse es la transformación de la mente. No es sentir tristeza, arrepentirse no es la reformación. Cambiar mi forma. Porque se puede, insisto, se puede cambiar la forma. Enmarcado en tus propias fuerzas, puedes cambiar la forma. ¿Por cuánto tiempo? No quiero ser irresponsable al hablar, pero hay quien en sus propias fuerzas deja algún hábito, alguna adicción, alguna costumbre, algún consumo, en sus propias fuerzas. A partir de mañana, yo ya no. Muy bien. Un día lo logré. Un día a la vez, dice por el discurso. Un día a la vez. Un día. Entonces, no puede ser para siempre. Porque cuando el arrepentimiento proviene del Espíritu, es una vez y para siempre. Porque viene acompañado de la fortaleza de Dios.
El arrepentimiento es la aceptación mental, pero también es la aceptación espiritual, que nos lleva a un cambio de vida. Un cambio de vida que se nota. Son esas cosas que no se pueden negar. Hechos capítulo 26, verso 20 dice: haced frutos dignos de arrepentimiento. O Mateo 3:8 también habla del haced frutos. O sea, se tiene que notar. Oye, ¿de qué es ese árbol? No sé. Si alguna vez te tocó ver un cítrico, el arbolito, pues ¿de qué es? Pues no sé, parece naranja o mandarina o limón, anda todo a saber. No se sabe. ¿Por qué? Porque no ha dado fruto. Hay que esperar a que dé fruto. Y es más, ya dio fruto. ¿Y qué es? Naranja. Ah, muy bien. ¿Y es dulce o es agria? No sé. Hasta que no la pruebe, no lo sé. El arrepentimiento que proviene de parte de Dios y que tiene que ver con el Espíritu, provoca frutos. Va a sonar redundante, lleva una tristeza. Oye, ¿no acabas de decirme que el arrepentimiento no es tristeza? Bueno, espérame, es que hay una tristeza que proviene del Espíritu y hay una tristeza que proviene del remordimiento. La lágrima de arrepentimiento y la lágrima de remordimiento pues lucen igual, pero es muy diferente. Un remordimiento, me siento muy mal por lo que pasó, pero no lo voy a volver a hacer. Pero cuando es del corazón, cuando es del Espíritu, estamos urgidos o buscando no repetir o no regresar sobre nuestros pasos. El arrepentimiento está ligado a la confesión. La palabra de Dios nos anima a confesar unos a otros. No hablo de ventilar, no hablo de ser público, por supuesto, no, tenemos que ser cuidadosos y discretos, pero sí se trata de buscar a alguien que sea fortaleza para ti. Ahí es donde buscamos al pastor, al sacerdote, a la persona que, mira, estoy batallando con esto, porque es una manera de reconocer una debilidad. Una expresión de Proverbios 28:13, y le hemos leído ahí, dice la expresión: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es un paso, otro paso y otro paso. Encubrir. El encubrir es esconderlo, negarlo, justificarme. No, es que mira, tú no sabes, repito, y hoy es que antes, y es que ella empezó, o es que él empezó, y es que yo... Es encubrir. Mientras estemos en la dinámica de encubrir, de negar, de justificar, de defender, de minimizar, ¿qué tanto es tantito? No es mucho. Yo no le hago mal a nadie. Eso es algo que solamente yo... Bueno, es que lastimarnos a nosotros mismos también es un pecado. No es vivir de arrepentimiento en arrepentimiento. Una vez platicaba con un pastor y dice: mira, si cada que inicias las oraciones las inicias pidiendo perdón, pues como que algo pasa, ¿no? Cada que inicio mi oración, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Oye, entonces no ha habido una transformación. Una vida transformada es la vida de alguien que no está en la dinámica del pecado. Yo sé que hemos escuchado eso de nadie es perfecto y todos somos pecadores. No es cierto. Cualquier persona que esté en un arrepentimiento genuino no está practicando el pecado. Quiero ser cuidadoso con esto, pero no significa que no haya un pecado. ¿Cómo lo explico? No es lo mismo un jugador profesional de fútbol que alguien que de vez en cuando le apareció un balón y le dio una patada. Si yo no juego fútbol, simplemente pues aquí estaba y lo pateé y no debí patearlo y se acabó, pero no estoy practicando. ¿A quién practica el pecado? Cuando estamos en esa realidad del arrepentimiento, no estamos practicando el pecado y no iniciamos una relación. Perdóname, pues ¿qué te perdono? Si no cometiste un error, y no cometiste un error porque hay un arrepentimiento genuino que te lleva a el que encubre su pecado no prospera. Bueno, pero ya no lo encubrí, no lo negué, estoy batallando con esto, estoy muy bien, ya. Y luego dice: mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. El arrepentimiento nos lleva a apartarnos del pecado, a dejar el pecado, no a esconderlo más, no a volverme muy diestro. Me gusta mucho cuando me descubren o cuando se descubre a alguien. Qué bueno, significa que todavía no sabes pecar. No te has vuelto un maestro en la práctica del error. A la primera, qué bueno, porque se puede volver hábil. Otro fruto de arrepentimiento es el aborrecer. Y aquí quiero ser cuidadoso. Aborrecer no es odiar, porque yo no creo que vamos a ser personas que odien. El odio no debe estar presente en la vida de un hijo de Dios. Pero aborrecer es rechazar algo porque me provoca repulsión, porque me provoca un rechazo. Huir de algo porque me genera horror. Bueno, aborrecer el pecado. Simplemente aborrecerlo.
y huir de eso. Mira, yo de eso no quiero saber, yo esa práctica no la tengo, mira, yo esa forma no son mis nuevos valores o no son mis valores actuales. El primer mensaje de Jesús y de los apóstoles, y que sigue siendo el primer mensaje, vaya, es el punto de partida, es el arrepentimiento. No podemos hablar de espiritualidad, no podemos, nada que valga la pena construir se podrá lograr sin arrepentimiento. Dice por ahí una expresión, que el sabio edifica su casa sobre la roca, el necio edifica sobre la arena. ¿Qué sucede? Vienen ríos, vienen vientos, vienen mares y la casa se cae. ¿Por qué? Porque estaba sentada sobre la arena. Es propio, por supuesto. Adelante. El arrepentimiento es edificar sobre la roca. Cuando pretendo iniciar una relación con Dios y no ocurrió primeramente el arrepentimiento, entonces se va a debilitar. Y se viene por tierra, y se viene por tierra. Y otra vez, y otra vez. Por eso el primer mensaje, arrepiéntense y creer. ¿Creer en qué? Bueno, esa es la sustitución. Tengan un cambio de mente. Y crean. ¿En qué? Dice la expresión en el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? La buena noticia. Para nosotros, Evangelio es una serie de libros que están en la Biblia. Pero el origen de la parábola, el significado de la palabra es la buena noticia. La buena nueva. Las noticias que vienen de Dios. Cambia tu mente por la buena noticia. Si parafraseara la expresión de Marcos capítulo 1:15 es arrepiéntanse y crean el Evangelio, cambien su manera de pensar y empiezan a creer en la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La que proviene de Dios. Hay esperanza, las cosas van a estar bien. Es muy fácil de pronto enredarnos en las noticias de nuestro alrededor, y no significa que no nos importe el mundo, lo temporal, al contrario, nos deben importar al punto de hacer la diferencia en ellos. Pero la diferencia, mira, partidos van, partidos vienen, candidatos van, candidatos vienen, y la constante es la misma: corrupción. El incorruptible, llegado el momento, puede ser corruptible. ¿Hasta dónde Dios nos está librando de no ocupar algunos espacios? Yo me he preguntado. Que el reino de Dios se viva en nuestro corazón, en nuestra casa y en la casa de nuestros hijos. Que resulta del arrepentimiento y de creer la buena noticia. ¿Cuál buena noticia? Pues la buena noticia es la que proviene de Dios. Que hay esperanza, que hay perdón de pecados, que no tendremos falta de ningún bien. Eso es una promesa permanente. No sé si es que tanto de pronto pensamos en la eternidad, pero si estamos en Cristo, dice la palabra, el que está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él no viene a reparar mi vida, viene a rehacer mi vida. Es bien diferente el reparar algo que rehacer algo. No sé si alguna vez llevaste un motor a arreglar una transmisión. No ha habido una transmisión que me quede buena. No sé qué suceda, pero hasta fecha no ha habido una que me quede buena. A donde haya ido, las veces que he ido, con todo respeto para los mecánicos, pero no ha habido una que me quede bien. Porque se reparó. Pero cuando fue hecha nueva, es otra historia. Bueno, el arrepentimiento, el cambio de mente, te repito, no es sentirte culpable, no es adoptar las formas religiosas, es el cambio de mente. Se dice fácil, yo sé que de pronto es todo un proceso. Una expresión que vas a ver en los evangelios, el Señor Jesús en el Sermón del Monte: oíste que fue dicho, pero yo te digo; oíste que fue dicho, pero yo te digo; oíste que fue dicho, pero yo te digo. Bueno, todo eso fue una rebatinga de esto es lo que tú crees, esta es tu forma de pensar, pero espérame, hazla a un lado para darle la bienvenida a esta. Lo convencional es: me haces te hago, me haces te hago, me dices te digo, me gritas te grito. No, pues él gritó primero y entonces tengo permiso para gritar. Y si él se fue, entonces yo me voy. Bueno, pero que hay un cambio de mente. Sufre el agravio, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal, la blanda respuesta calma la ira, pide perdón, humíllate, el que encubre su... Pues es totalmente un cambio de mente. Totalmente. Es pues el arrepentimiento el eje rector en la construcción de una relación con Dios. Y a lo mejor nos brincamos plastilina 1 y andamos peleándonos con las matemáticas y pareciera que no, pero el arrepentimiento es el eje rector. Tan así que fue lo primero que enseñó Jesús. Si alguien inició una relación con Dios sin arrepentirse,
Entonces es como que regrésate y vuelves a empezar. Si alguien inició y cree que pues mira, es regrésate, porque si se encubrió el pecado y no se apartó del pecado, entonces se va a derrumbar. Y entre más tiempo pase, mayor será la pérdida. Te la dejo de reflexión. Es el primer mensaje. La paráfrasis es: cambia tu manera de pensar y sustitúyela por las buenas noticias de parte de Dios. No todas las buenas noticias son agradables, de verdad que no. Hay buenas noticias que pueden resultar incómodas, pero no significa que no sean buenas. El bien de Dios no es el bien temporal de los hombres, pero es el bien de Dios. Arrepiéntanse es el mensaje permanente para construir una relación con Dios. Cambien la manera de pensar. Te lo digo.